Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Me hallaba perdido entonces en medio de aquel océano de montañas solitarias y salvajes. Era yo un proscrito, una víctima de las pasiones políticas, e iba, tal vez, en pos de la muerte que los partidarios en la guerra civil tan fácilmente decretan contra sus enemigos. En 1834, México era un país joven que se debatía entre el sueño de libertad y la creación de instituciones. Aún faltaban largas décadas de luchas, debates y enfrentamientos para crear la nación. Pero justo el 13 de noviembre de ese año, nació uno de los protagonistas de esa gestación mexicana, Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Y digamos que Altamirano sí ha sido una víctima de la historia de bronce, ¿no? Está visto como una estatua, como un hombre que todo lo hacía bien y que no tenía pasiones. En realidad fue un hombre muy apasionado, muy enamoradizo, un hombre que se interesó mucho por todo lo que hacía y yo creo que su legado debemos rescatar esta idea liberal de democratizar la cultura. Hijo de una estirpe de dirigentes indígenas chontales, el joven Altamirano pasó sus primeros años en Tixla Guerrero, aprendiendo directamente de la cultura de sus ancestros, si bien tuvo oportunidad de llegar a la escuela hasta su adolescencia. Él es en todos sentidos una excepción, ¿no? Lo normal habría sido que no nos enteráramos jamás de la existencia de una persona como él, nacida en un espacio en el que nació, perteneciente a esta gran población de la que no se habla en el siglo XIX, que son los indígenas, y que sin embargo logra, por vía de la educación, salir adelante. Y fue precisamente a través de la educación que un indígena como Altamirano, otro indígena como Benito Juárez, pudieron liberarse, ¿no?, de la opresión en que vivían los indígenas y tener un gran papel en las letras y en la política nacionales. Desde chico era así como Justo Sierra dijo de Juárez, que su primer maestro fue la naturaleza. Lo mismo podemos decir en el caso de Altamirano. Será un chico que se la pasaba cazando aves y jugando con los otros chicos y ayudando a su padre en las tareas de labranza, hasta que el padre lo mandó a la escuela. La brillante inteligencia del joven Ignacio le abrió las puertas de las mejores escuelas de la época. Así, obtuvo una beca especial para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, donde fue alumno de una de las mentes más brillantes del siglo XIX mexicano, Ignacio Ramírez, el nigromante. Se van el padre y el hijo caminando desde Tixla hasta Toluca. Hay una descripción muy bonita que ha rescatado la mejor altamiranista que ha existido y que falleció hace poco, que es Nicole Girón. Ella recrea cómo fueron caminando por todo, menciona todos los pueblos por los que pasaron, con los zapatos en la mano, el joven Ignacio, ¿verdad?, para no estropearlos, y el papá con un itacate, con unos cuantos alimentos, y caminaron durante una semana. Cuando llegaron al colegio ya habían empezado las clases, pero de todos modos lo admitieron. Ignacio Ramírez lo adopta, reconoce inmediatamente el talento del muchacho y lo adopta como su alumno consentido, ¿no? Se cuenta incluso que a veces pasaba lista y a veces llegaba y decía, ¿está el joven Altamirano?
Y cuando decían que sí, entonces, bueno, entonces ya puedo empezar la clase. Entonces ya empezaba la clase. Es lo que le importaba, ¿no? El nigromante es el maestro oportuno en el momento adecuado. Lo conoce en Toluca y le va a deber todo, absolutamente. Y de él va a aprender, me parece que dos cosas elementales. Una, la confianza absoluta en la palabra escrita y una pasión ingobernable. Las cosas hay que decirlas y hacerlas con pasión o no valen la pena. ¿Y cómo concibe Altamirano la educación? La apertura, pero también le da a los jóvenes la oportunidad de que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen frente al futuro. Este es el gran proyecto educativo de Altamirano. Esa avidez de conocimiento y justicia acompañó a Altamirano por el resto de su vida. En 1854 tomó las armas contra Antonio López de Santa Anna y al triunfo de la Revolución de Ayutla continuó sus estudios de Derecho. Pero su mayor aprendizaje político lo recibió al asistir a las sesiones del Congreso Constituyente de 1857, donde refuerza su postura liberal y a la vez lo sumerge en la vorágine ocasionada por la Guerra de Reforma. Y fue una guerra terrible, crudelísima, ¿no? No se había visto tanta violencia desde tiempos de la independencia, ¿no? Las tropas de Santos de Degollado se habían estacionado en Tacubaya, que era las afueras de la Ciudad de México, y coincidentemente cuando Miramón va regresando de Veracruz, Márquez está dando la batalla de Tacubaya prácticamente al mismo tiempo, derrotan a las tropas de Santos de Degollado, pero lo importante es que va a haber una serie de, dijéramos, de asesinatos de médicos y paisanos que estaban ayudando a las, dijéramos, a los heridos de la batalla. Ocurrió el 11 de abril de 1859. La matanza de Tacubaya fue el peor episodio de la Guerra de 3 años y marcó para siempre a Ignacio Manuel Altamirano. Así, con el triunfo liberal, el abogado guerrerense llegó al Congreso de la Unión y mostró sin dudar su postura, dura y radical, siempre buscando reforzar la Carta Magna. Altamirano se inicia como parlamentario en este Congreso. En 1857 él estaba estudiando su carrera de Derecho y ya se perfilaba como un liberal puro desde entonces. Y en 1861 él tiene varias participaciones interesantes. Primero, por ejemplo, sobre la amnistía. Se da una discusión sobre la amnistía que se quería dar a los derrotados del Partido Conservador. La batalla de Calpulalpan de 1860 había definido ya, en definitiva, el triunfo de los liberales sobre los conservadores y de algunos liberales moderados que se habían unido a los conservadores. De tal suerte que el Congreso pensaba, una parte de ese Congreso de 1861 pensaba que la mejor forma para la armonía y la unidad nacional era amnistiar a los que habían participado en la Guerra de 3 años. El Congreso de 61 sigue inmediatamente a la Guerra de Reforma. Entre 1858 y 1860, el Partido Conservador y Clerical se enfrenta al Partido Liberal precisamente porque los conservadores no aceptaron la Constitución de 57. El Congreso, ya triunfante de los liberales, pretende amnistiar, que significa olvidar lo que pasó. Y Altamirano dijo, esto no se olvida. Es decir, el desconocer una Constitución, el haber matado a Santos Degollado, el haber matado a Melchor Ocampo, el haber obstruido el desarrollo de la revolución de Ayutla, eso no se puede olvidar. Altamirano, un joven pasional, se levanta enardecido y pronuncia aquel trepidante discurso contra la amnistía.
donde dijo, el pueblo nos ha enviado aquí no a perdonar a los traidores, sino a castigarlos. Dice, si yo voto por esta ley de amnistía, estoy seguro que don Juan Álvarez me esperará del otro lado del Balsas para colgarme por traidor. En ese sentido, pues sus discursos son verdaderas lecciones. Yo creo que es de admirarse de Altamirano el grado de perfección, primero con que habla el español, porque hay que recordar que Altamirano, siendo indígena, no aprendió español sino hasta los 14 años. Conocía muy bien las reglas de la oratoria, ¿no? Y era muy convincente, ¿no? Por ejemplo, decía, se castiga al que roba un caballo y no se quiere castigar a los que han regado la sangre por toda la República, ¿no? Podemos estar de acuerdo con él o no en lo que escribe, en lo que dice, en lo que defiende, en lo que ataca, pero lo que es indiscutible es la enorme pasión que lo mueve al decir, al escribir, al tomar la tribuna. Altamirano es testigo y protagonista de un momento histórico. La voz de Altamirano como testigo y protagonista es un aspecto muy importante. La firme postura de Ignacio Manuel Altamirano en el Congreso no se limitó a combatir a sus opositores. Él creía que el papel del congresista consistía en vigilar y contener los posibles excesos de los otros poderes de la Unión. Y eso lo llevó a enfrentarse con la máxima figura política de la historia de México, Benito Juárez. Querían que el Congreso fuera una especie de convención revolucionaria, ¿no? Que gobernara el país, ¿no? Y que el presidente simplemente administrara, ¿no? Lo cual es una utopía, ¿no? Llegaron a tal radicalismo que Altamirano y su grupo pidieron la renuncia de Juárez, ¿no? Y 51 diputados firmaron esa petición. Afortunadamente, 54 diputados pidieron al presidente que no renunciara y Juárez permaneció en el poder. El país vive agitado por una serie de conflictos políticos. Básicamente hemos decidido imaginar esa época como una rivalidad incesante entre liberales y conservadores, pero lo cierto es que ni los liberales presentan un frente homogéneo, ni los conservadores son todos de un mismo signo. Y esto es una ventaja histórica, que bueno que nuestro país reconozca a ambas figuras. El benemérito no tiene ninguna necesidad de justificar sus conducta, porque bueno, vivió en épocas de grandes crisis y él se sobrepuso a todas ellas. Pero aún el benemérito tuvo un control del Congreso. El Congreso no era un fiel servidor del presidente, aún en la época de mayor crisis en nuestro país. Y eso creo que abona a nuestra democracia y a división de poderes. En 1863, Altamirano fue electo para un segundo periodo en el Congreso. Sin embargo, no vaciló en dejar la curul para tomar el sable una vez más, ahora contra los franceses en el sur del país. Allí sirvió de enlace entre militares y gobierno y siguió difundiendo ideas liberales y nacionalistas a través de la prensa hasta que en 1867 se convierte en protagonista del sitio de Querétaro, que terminó por derrotar al emperador Maximiliano. Fue guerrero y fue escritor. En él se combinan la pluma y la espada, ¿no? Como coronel republicano se distinguió combatiendo al imperio de Maximiliano, especialmente en la batalla de El Cimatario en el sitio de Querétaro. También fue el primero en ocupar Tlalpan en el Valle de México al final de la Guerra de Intervención. Pero en efecto, él era propiamente un hombre de letras.
Ese doble carácter combativo es indeleble a Altamirano por el resto de su vida. Sin embargo, con la victoria mexicana sobre los invasores franceses, florece el escritor y fecunda su vocación inicial: soñar una nueva nación a través del arte y la educación. Fue un siglo de muchas guerras. Entonces, para Altamirano, la paz era el principio de la unión. Entonces, cuando empieza la República restaurada, ya con el gobierno de Juárez, después de la intervención francesa, Altamirano dice: ahora sí podemos hacer cultura a la sombra de la paz, ahora sí podemos escribir poesía, ahora sí podemos hacer las tareas que exige reflexión. Y si se le ha llamado el presidente de las letras, yo creo que el cargo más honroso con el que se le conoce a Altamirano es como el maestro. Todos sus contemporáneos se refieren a él como el maestro. Y es que la docencia fue de la mayor importancia para Altamirano. Fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la de Comercio, en la de Jurisprudencia y en la Nacional de Maestros. Y al mismo tiempo, cristalizó sus esfuerzos a través de la revista El Renacimiento, que dio voz y concordia a los escritores de la República restaurada. No es el renacimiento, el renacimiento de la historia universal, no, es el renacimiento de aquí, del país. A ese renacimiento se refiere. Y ese renacimiento es, por fuerza, incluyente. Tiene que sumar. Y lo sabe muy bien Altamirano. Es también la hora de la reconciliación. Y efectivamente, nosotros vamos al contenido del Renacimiento y vemos que hay 131 colaboraciones de escritores que vienen de diferentes estados de la República: Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Puebla. Toda la República está representada ahí. Este proyecto editorial abre las puertas también a la colaboración femenina y están ahí poetisas. Hay poemas preciosos, ¿no? Hay crónicas excelentes, ¿no? Como aquella de La Candelaria de los Patos, un barrio pobre de la Ciudad de México. Mientras todos celebraban el progreso, él decía: no nos olvidemos de la pobreza en que vive gran parte de la población, ¿no? Es que casi todos eran periodistas. Prácticamente todos fueron periodistas. Y el periodismo no era, no fue un accidente en su trabajo, en la carrera de estos hombres, era como su segunda naturaleza. Todos ellos venían del periodismo, venían del ejercicio de la opinión pública. Eso es lo que habían sido ellos. Se encrespa porque lo nacional no tiene acogida entre los lectores en México. Se enoja muchísimo, escribe en sus reseñas literarias, dice: estos lectores son incapaces de recuperar el gusto por la descripción de la Alameda o la Viga, voltean la cara con una sensación de asco, de disgusto, pero tenemos que insistir e insistir e insistir. El proyecto duró apenas un año, pero el sueño de nación encuentra nuevos caminos para que el insigne tlixteco los recorra. Entre 1868 y 1877, Altamirano ocupa los cargos de fiscal y magistrado de la Suprema Corte, donde puso su experiencia y visión al servicio de la creación de un país moderno. Las más relevantes aportaciones de Altamirano fueron oponerse a la pena de muerte. La juzgó inútil y de consecuencias irreparables. También impulsó el derecho penitenciario. Decía que debía existir una verdadera rehabilitación de los delincuentes. Insistió en que la Corte influyera de tal manera para que
la educación proliferara en México y llegara a los más apartados rincones de la República. Resolvió varios casos interpretando las leyes electorales de distintos estados y determinando la legitimidad o no de gobernantes en esos estados. Y Altamirano firmó y suscribió todas esas resoluciones como ministro de la Suprema Corte. Al terminar la encomienda de juzgador del más alto tribunal, Ignacio Manuel Altamirano concreta un sueño más. Parte hacia el extranjero como embajador ante España, Francia y al final Italia. Sin embargo, como buen hombre de su tiempo, Altamirano nunca dejó de pensar a México. Sus obras completas constan de 24 volúmenes que registran sus crónicas, traducciones, comentarios y artículos de todo tipo, destacando por supuesto sus 3 novelas clásicas, Clemencia, La Navidad en las montañas y El Zarco. Altamirano fue el gran impulsor de la literatura propiamente mexicana, ¿no? Cuando se pudo hablar a la manera en que en México se hablaba, ¿no? Poder utilizar palabras como petate, ¿no? Como hablar de flores como el cempasúchil, ¿no? Y separarse de la literatura española, ¿no? Y manda a los pintores a pintar el paisaje mexicano. Déjense de sus academias, déjense de sus ejercicios escolares en los talleres de la ciudad y vayan y pinten la singularidad del paisaje mexicano. Vayan y pinten la singularidad de los personajes que habitan este territorio. Poetas, hagan lo mismo, vayan y canten. Narradores, vayan y cuenten. Da testimonio de las fiestas, por ejemplo, en casa de la familia Escandón en Tacubaya, donde los jóvenes, la gente mayor, la gente respetable, se retira a una hora considerable, una hora decente, entre comillas, y los jóvenes deciden bailar hasta las 5 de la mañana, seguir bailando en los jardines hasta las 5 de la mañana. Cuando fue cónsul de México en París, pudo mostrarle a los franceses lo que un indio del sur valía, ¿no? Y era admirado en las sociedades académicas de París por sus conocimientos, por su sabiduría en ciencias, en letras, en geografía, en todos los campos, ¿no? El leer las cartas de Altamirano, sobre todo cuando él está en el extranjero, donde está desempeñando una función diplomática. Estas cartas escritas desde París, donde le comenta a su yerno que con motivo de su onomástico, los amigos le han hecho llegar chiles, camotes de Puebla, mole, frijoles, y él está fascinado con el regalo. Y está muy contento en Francia, pero ya es un hombre con muchas enfermedades y también una cierta depresión provocada por el desencanto de la patria, ¿no? Ver que todo por lo que había luchado pues no se había concretado en lo que él quería. El peso de los años y el sinsabor de la decepción impidieron al guerrerense volver a ver su tierra natal. La enfermedad lo derrotó el 13 de febrero de 1893 en San Remo, Italia. La gran enseñanza de Altamirano es que la educación es la mejor solución a los males de este país. La confianza que deposita Altamirano en la educación, en ese sentido no es excepción. Sus contemporáneos piensan exactamente lo mismo que él y lo expresan de diversas maneras. Pero nunca se dirá con la suficiente claridad esto, la relevancia de la educación para construir mejores espacios para todos. Fue un verdadero maestro para la gente que lo rodeaba, tanto que Manuel Gutiérrez Nájera decía, es coautor de todas las grandes obras que se han escrito en esta década. Se encargaron con gran devoción
por crear las instituciones de lo que somos actualmente, sin necesidad de ser héroes presidenciales. Creo que cada quien trabajó en el ámbito de su competencia de la manera más leal y dedicada. Y sobre todo como este hombre, que está firmemente convencido, el gran maestro, de que el respeto debe prevalecer en todos los actos públicos y privados del ser humano, y que pluralidad no significa ruptura. Hombre de bronce, pero nunca de efigie fría y lejana, Ignacio Manuel Altamirano demostró que no existen límites cuando se trata de soñar la nación. Siempre creyó en el arte, la educación y el patriotismo. Son la clave para revolucionar a un país. Y ese fue su legado, el sueño inmortal que lo encumbra entre nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.